hoy, septiembre 8, temas Ciencias Sociales, guía número 10. Entonces, recuerden mis amigos y mis amigas que el proyecto de aula se titula Explorando y apropiando mi territorio, ¿sí? Ese es nuestro proyecto y lo que hemos venido haciendo desde Ciencias Sociales es tratar de entender las diferentes dinámicas desde las sociales, desde la geografía que se dan en nuestro territorio. El tema para hoy y el de la guía número 10 es acciones que fortalecen, generan arraigo y enriquecen la identidad y las costumbres en nuestro territorio. Costumbres que nos llevan a nosotros a decir orgullosamente nosotros pertenecemos a este territorio, ¿sí? Ustedes ven aquí en la presentación unas iconografías muiscas, ¿sí? Iconografías son unos símbolos. Es que en la mayoría de guías siempre vemos lo del territorio. Sí, sí, Nelson, es que nosotros recuerda que estamos trabajando proyectos de aula, ¿sí? Y cada materia, en nuestro proyecto de aula es explorando y apropiando el territorio, de todos esto. Y todos los profesores trabajamos en torno a este tema, pero cada profesor desde su disciplina le aporta al proyecto de aula. Entonces, hoy nosotros estamos desde ciencias sociales, ¿sí? Diferente a historia, diferente a las otras materias. Entonces, desde ciencias sociales, yo les muestro ahí en esta presentación unas iconografías muiscas que son muy bonitas. Más adelante vamos a hacer unas iconografías muiscas. ¿Qué son iconografías? Son símbolos, ¿sí? Que representan la forma de vida y lo que pensaban nuestros grupos indígenas, ¿sí? Y los muiscas, ellos tenían estas representaciones muy bonitas que aparecen en algunas, por ejemplo, en Usme hay una montaña en donde hay unas rocas donde están estas iconografías, ¿sí? Y hay algunos entierros que se han encontrado, inclusive ustedes escucharon ahorita que están en lo que es la avenida de la Caracas, en Usme, allá arriba, está construyendo la avenida, se dieron cuenta que encontraron como un cementerio muisca, ¿sí? Y es muy importante eso, porque ¿qué nos está diciendo? Que nuestro territorio en el que vivimos, habían otras personas, nuestros antepasados, y que tenían unas culturas y una forma de ver, y una forma de ver y de apropiar la relación con su territorio diferente o de pronto muy parecida a la que hoy tenemos nosotros. Si nosotros conocemos esa historia, si nosotros conocemos esas dinámicas, podemos hablar de que este es nuestro territorio y que nos podemos identificar, generamos identidad, que yo sepa quiénes estuvieron acá, qué hacían, es muy importante porque es parte de nuestra identidad, ¿cierto? Entonces los muiscas fueron un grupo indígena, fueron y son, porque hoy existen en Bogotá grupos y familias muiscas, ¿sí? Y algunos de nosotros tenemos apellidos que son muiscas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una compañera que tiene el apellido Susa, ¿sí? Susa es un apellido muisca, ¿sí? Y eso nos debe llenar de mucho orgullo porque no estamos recogiendo la memoria de estos grandes personajes que por mucho tiempo cuidaron nuestro territorio. ¿Listo? Estas iconografías muiscas más adelante vamos a mirarlas muy bien. Continuamos. Continuamos. Entonces, están viendo todos la pantalla, ¿cierto? Reconocer y apropiar nuestro territorio donde tenemos nuestras raíces está relacionado con identificar las características geográficas del territorio, ¿sí? Y nuestros antepasados, la historia, ¿sí? Donde hoy vivimos. Antes existían familias con sus tradiciones, con sus culturas. Hoy siguen en todo lo que hacemos, ¿sí? Inclusive muchas veces de manera inconsciente, nosotros aún todavía tenemos muchas de esas costumbres que tenían nuestros antepasados, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a ver hoy, como por ejemplo alimentos que son ancestrales, que empezaron a cultivar y a consumir nuestros grupos indígenas hoy, son una base importante de nuestra nutrición, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a iniciar un poco desde la geografía y ahí viene mi amigo Danielso, cómo nosotros desde la geografía empezamos a explorar nuestro territorio. Ustedes ven aquí un mapa, ¿no? Obsérvenlo muy bien. Es el territorio muisca, ¿sí? A la llegada de los españoles. ¿Cómo vivían nuestros grupos indígenas cuando llegaron los españoles? ¿Sí? Y entonces ven ustedes en la parte superior, arriba, ven en la parte superior el mapa de Colombia. ¿Sí lo están viendo todos y todas? Ese mapa de Colombia, donde están todos estos departamentos, hace una fotografía chiquita acá de esta parte roja, y esta parte roja es el territorio donde vivió la familia Muisca, ¿sí? ¿Por qué nos corresponde a nosotros? Porque ellos se ubicaron en lo que hoy es Bogotá, Distrito Capital, lo que es el departamento de Cundinamarca y el departamento de Boyacá, ¿sí? Departamento de Cundinamarca y el departamento de Boyacá, ¿sí? Lo que se conoció lo que se conoce hoy desde la geografía como la meseta cundiboyacense. Ahí está Bogotá. El territorio donde hoy cada uno y cada una de ustedes vive es este, ¿sí? Aquí está, y ustedes pueden ver este mapa donde este era el territorio Muisca, y el territorio Muisca se dividía en tres, geográficamente en tres territorios, y ahí aparece el territorio del Zipa, que es el color amarillo, ¿sí? Y ahorita viene una película hermosa, que hay que verla. Esa, yo les voy a ver si me alcanza el tiempo, les muestro un tráiler. Es muy bonita la película, ¿sí? Del territorio del Zipa. Este era el territorio del Zipa, del jefe mayor. Luego, del Saque, perdón, el amarillo es del territorio Saque. Este, como verdecito, es del Zipa, ¿sí? Aquí queda Bogotá. En el territorio del Zipa es donde queda Bogotá. Y este era un territorio como libre, en donde podían transitar tanto las familias de donde estaba el Zipa y el Saque, ¿sí? Este era un territorio acá. Están las lagunas y están los ríos. El principal río que atraviesa todo el territorio muisca es el río que hoy conocemos nosotros, el río más grande. ¿Cómo se llama? De Bogotá. A ver, ¿el río? ¿El río Bogotá, profe? El río Bogotá. Muy bien, el río Bogotá. Todo este territorio muisca era trazado por el río Bogotá, ¿sí? Y ese río Bogotá pues tenía sus otros brazos, otros ríos más pequeños que llevaban todas sus fuentes allí. Y están las lagunas, miren aquí estas lagunas, ¿sí? Que principalmente están en la zona de Boyacá. ¿Sí? Esas lagunas, está la zona de páramo, donde está aquí en el territorio del Zipa estaba el páramo de Sumapaz, mis amigos, ¿sí? Que es el más grande del mundo, ¿sí? Y es de donde proviene mucha de la fuente de agua que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Es un territorio muy rico que tenían nuestros grupos indígenas. Y ustedes ven aquí unos nombres de grupos indígenas vecinos, ¿sí? Si este era el territorio de los muiscas, ¿sí? Aquí están el territorio de unos vecinos que tenían buenas relaciones con algunos, pero con otros no tenían muy buenas relaciones y se enfrentaban, ¿sí? Por ejemplo, en la parte sur estaban los utagaos, y los muiscas no tenían muy buena relación con los utagaos, por ejemplo. Están aquí los guayapes, ¿sí? Otro grupo, los teguas, ¿sí? Los agachaguas, los tunebos, los guanes, los musú, ¿sí? Eran grupos familiares también de los muiscas, ¿sí? O vecinos de los muiscas. Hay familias que hoy tienen estos apellidos, ¿sí?
tienen estos apellidos, o los Tegua, o las zonas aquí de los esmeralderos, de los Musu, los Tunebos, los Sutagaos. Con los Sutagaos ellos no tenían muy buena relación acá. Cuando llegan los españoles, por ejemplo, algunos de estos grupos vecinos, y que yo les voy a mostrar un tráiler donde el Zipa no negocia con los españoles y al contrario se enfrenta porque él sabe que los españoles vienen a quitarle sus tierras, pero hay unos grupos indígenas que terminan negociando con los españoles, ¿sí? Bueno, está otro mapa que ustedes van a ver muy bien y recuerden, mis amigos y mis amigas, esto es cartografía. Cartografía es el arte y la ciencia de elaborar mapas y estamos hablando del mapa de los muiscas, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa de los muiscas recogió todo el territorio de la región que se llama el Altiplano Cundiboyacense. Es decir, una montaña que es plana, una meseta, altiplano cundiboyacense. Y aquí aparece, mis amigos, observen el mapa. El color verde es el territorio muisca, ¿sí? Y ahí aparece en la guía que ustedes van a ver. El color amarillo que ustedes ven acá, este color amarillo pertenece al departamento de Cundinamarca, ¿sí? Y Cundinamarca tiene muchos pueblitos, ¿sí? Y el color naranja es el departamento de Boyacá, ¿sí? Los muiscas ocuparon gran parte del territorio de Cundinamarca y del territorio de Boyacá, ¿sí? De la meseta cundiboyacense. Ahí estaban. Y aquí aparecen los departamentos vecinos, ¿sí? Aquí aparece Arauca, por ejemplo, aparece Guainía, aparece Tolima, aparece Caldas, Nariño, ¿qué dice acá que no alcanzo a ver? Sí, Santander, ¿sí? Son zonas que hoy vienen acá. Entonces, observen muy bien este mapa porque Gabriel, es lo que nosotros vamos a ver en la guía, estos dos mapas, ¿listo? Y vamos a hacer lectura de estos dos mapas. Pero bueno, algo que nos aportaron mucho los grupos indígenas fue la forma de cultivo, ¿sí? Cómo ellos cultivaban la tierra, ¿sí? Y cómo ellos hacían para alimentarse. Cuando llegaron los españoles, ellos se sorprendieron porque los muiscas tenían unas grandes lacenas, ¿sí? O reservas de diferentes alimentos, ¿sí? Entonces uno decía, bueno, pero pues, por ejemplo, aquí en Bogotá, ¿sí? Clima frío. Y los españoles llegaron y encontraron que nuestros grupos indígenas se alimentaban muy bien, ¿sí? Y se alimentaban con productos de tierra fría, de tierra templada y de tierra caliente. Y fuera de cultivar esos productos, ellos cazaban, ¿sí? Tenían la carne de diferentes animales que se daban en el territorio y también pescaban. ¿A dónde iban a pescar? Al río y a sus afluentes. Pescaban también. Es decir, tenían una dieta muy variada, ¿sí? Ellos no conocieron acá toda esa alimentación chatarra que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Y que comemos, o esas semillas y toda esa comida que es tratada con químicos, ¿sí? Que es Como yo he escuchado que principalmente o las regiones ancestrales se alimentaban mayormente de maíz. de maíz. Y los muiscas y los grupos En la Edad indígenas. Media. Sí, no, y ahorita todo lo que fue, toda la tradición de los grupos indígenas y de los muiscas, el producto principal era el maíz. Y con el maíz hacían de todo, ¿sí? Pero no solamente era para consumir, sino era casi la cultura, la columna vertebral de lo que es la cultura de los grupos indígenas, ¿sí? Entonces, los muiscas fueron un pueblo eminentemente agrícola, principalmente agrícola, ¿sí? Aunque en algún momento cazaban, pescaban y también eran mineros, ¿sí? Comerciaban, pero principalmente eran grupos agrícolas, es decir, destinaban todas sus labores al cultivo de las tierras, ¿sí?
¿sí? Y la agricultura fue la base de su alimentación y de su economía. Realizaron un sistema, ojo con este término, mis amigos, realizaron un sistema de agricultura conocido como el modelo microvertical, micro pequeño, vertical de arriba abajo y de abajo arriba, ¿sí? Y ya vamos a ver qué significa eso. Este sistema de microverticalidad es establecer diversas parcelas o tierras de cultivo en diversas zonas climáticas, ¿sí? Del territorio muisca, algunas más cálidas, otras más frías, las cuales cultivaban en distintos periodos de tiempo, perfectamente regulados, ¿sí? Muchos de los cultivos, lo que ellos cultivaban, duraban un año para cultivarlos, ¿sí? Algunos otros productos cultivaban 2 veces al año, ¿sí? Entonces, ojo, el modelo de microverticalidad de agricultura lo que hacía era que los grupos indígenas pudieran sembrar en una parcela de tierra caliente, ¿sí? Ir trabajar en un pueblito en tierra caliente y a 1 hora o a 2 horas de donde ellos vivían, ¿sí? Irse a otro lugar de tierra fría, ¿sí? Profe, eso era un estilo como la Edad Media, ¿no? Sí, claro que la Edad Media, todo ese término de la Edad Media es un término más por allá europeo, ¿sí? Aquí nosotros lo llamamos, más que la Edad Media, se llaman culturas precolombinas, es decir, antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron aquí a los españoles cuando llegaron ya estaban en la Edad Moderna, pero su cultura era de la Edad Media, eran atrasados en muchas cosas. Y muchas de las cosas que ellos nos trajeron acá eran muy atrasadas, ¿sí? Y se impusieron acá. Entonces, aquí ese término de la Edad Media, antigua, moderna y contemporánea se utiliza, pero más en términos de antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Que eran los grupos precolombinos, ¿sí? Es eso, pero era más o menos, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacían? Cultivaban y lo que llamaban eran terrazas, ¿sí? Se iban y cultivaban en un pueblito de clima cálido. Luego se iban y cultivaban en un pueblito de clima frío o de clima de páramo, ¿sí? Y lo que hacían era, mientras cultivaban en una zona de clima templado, la parcelita de clima frío descansaba, ¿sí? Y así ellos llegaban a tener productos de todos los climas. En 1 o en 2 horas ellos podían irse a zonas de tierra caliente y llegar luego en la noche a su casa, ¿sí? A eso fue lo que se llamó cultura microvertical, ¿sí? Que ellos iban y cultivaban. Hay otra que es macro, macro es más grande, es decir, utilizaban más tiempo, pero nosotros no lo hacíamos, los muiscas no lo hacían, porque nosotros en Colombia tenemos una ventaja geográfica muy bonita y muy poderosa, y es que tenemos el relieve, ¿sí? Recuerden ustedes, mis amigos, que nosotros, si ustedes ven mi mapita que está aquí atrás, en Colombia está ubicada aquí en esta parte donde da la puerta de entrada a Centroamérica, y la zona amarillita es la montaña, ¿sí? Es la montaña en los Andes. Cuando los Andes entran a Colombia se dividen en tres, la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. Para nosotros es fundamental eso, ¿sí? Y los climas dependen de la altura, es decir, de la montaña, ¿sí? Y eso fue lo que garantizó que hoy y que en este momento, en la época de los muiscas, ellos garantizaran tener una alimentación muy variada, muy nutrida, muy rica, ¿sí? Porque tenían la posibilidad de tener productos de clima templado, productos de clima frío, productos de clima de páramo muy importantes, ¿sí? Continuamos entonces aquí con lo de los pisos térmicos. Esto es lo importante desde la geografía y cómo nuestros grupos indígenas eran tan pilos que que utilizaron los pisos térmicos o lo que llaman lo bioclimático, es decir, que la altura de la montaña es la que nos permite a nosotros obtener los diferentes
productos. Entonces, recuerden aquí que en esta pirámide, que es una forma como representamos nosotros los pisos térmicos o bioclimáticos, en la parte de abajo está el mar. Por eso se habla altura al nivel del mar. Entonces, entre más bajo lleguemos nosotros al mar, el clima es cálido, ¿sí? Y los productos que se dan en clima cálido son variados, como microverticalidad y macroverticalidad. Miren, mis amigos, este es el relieve que tenemos en Colombia, nuestras montañas, ¿sí? ¿Qué hacían nuestros indígenas? Si ustedes pueden ver, en el relieve está la zona de mar, la más baja, donde está el mar, que son la costa, ¿cierto? Y la costa y allí los peces y el guano y otros materiales. En toda la falda de la montaña que ustedes pueden ver aquí, en toda la falda de la montaña, nosotros vemos aquí lo que es el maíz y el algodón, ¿sí? Y toda la sierra que es la montaña, ¿sí? Vemos la papa y la quinoa. La papa, la quinoa, el algodón y el maíz fueron el producto base de los grupos indígenas. La quinoa que hoy es tan importante, ¿sí? Y está también estas zonas de la Amazonía, que ya son zonas de selva, donde los cultivos y donde se da la lluvia y es la coca y la yuca, ¿sí? Hoy nuestros indígenas actuales, muiscas que existen, ellos mambean la coca, es decir, cogen la hoja de coca y van masticando, sobre todo lo que son los chamanes o los abuelos, ¿sí? Y tienen una mitología muy bonita, ¿sí? Su religión como tal en torno a lo que es la coca. Si vemos, miren acá, microverticalidad y macroverticalidad, ¿sí? Miremos acá. ¿Qué es la microverticalidad? Tiene que ver con, significa que los habitantes de un pueblo tenían campos, cultivos situados en diferentes pisos ecológicos o pisos térmicos, alcanzables en un mismo día, con la posibilidad de regresar al lugar de residencia por la noche, ¿sí? Luego viene acá, ¿qué es la macroverticalidad? Se da lo mismo, sí, el cultivo en diferentes, pero la distancia ya es más grande, como en el caso de los Andes peruanos, de nuestros vecinos peruanos. Y los tiempos, uy, dejé de presentar, ¿sí? Y luego viene acá, ¿sí? En toda la zona de los Andes, la montaña donde estamos nosotros ubicados también, los Andes ecuatorianos, la diferencia de altura marca variaciones radicales de clima, climas con altas temperaturas o con bajas temperaturas, y se desarrolla una variedad de cultivos y de térmicos. Y aquí viene la microverticalidad, consiste en que es factible recoger diferentes vegetales y frutas en distintos cortes, pero con gran variación de altura, lo que permitió organizar la vida de los pobladores. Bonito. Bueno, entonces, primer punto, comprensión lectora, como siempre, mis amigos, ustedes van a leer muy juiciosos y muy juiciosas el fundamento teórico. Hay tres términos que son muy importantes que nos identifican y que buscan generar ese arraigo de nosotros con el territorio. Y tiene que ver con el concepto de arraigo, el concepto de costumbre y el concepto de identidad, ¿sí? Para que nosotros tengamos esto, tenemos que conocer la historia de nuestro territorio, ¿sí? Y ya vimos algo de lo que tiene que ver con los muiscas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primer punto, van a leer el concepto, la definición del concepto, qué dice el concepto, ¿sí? Esto es una definición sacada de un diccionario, ¿sí? Del concepto. Y luego van a leer muy bien, 1, 2, 3 veces hasta que entiendan muy bien. Y luego me van a hacer un dibujo, pero no cualquier dibujo, no un dibujo de niño de primaria, por favor, sino un dibujo bien bonito o un esquema que me explique qué es el concepto de arraigo, ¿sí? Utilicen colores, buena presentación, por favor. Lo mismo en costumbres, van a leer qué son las costumbres y me van a hacer un dibujo y un esquema bien bonito o un esquema. Y luego el concepto de identidad.
¿De acuerdo? Esta es lectura, comprensión lectora, como siempre, porque tenemos que ir ganando en comprensión lectora. Bueno, segundo punto. En el segundo punto vamos a continuar con el proceso de comprensión lectora, ¿sí? Pero ya no me van a leer un párrafo, ¿sí? Sino ya me van a leer el mapa. Y vamos a hacer un análisis cartográfico del territorio muisca, ¿sí? Entonces me van a leer este mapa muy juiciosos. Ustedes, si tienen la pantalla del computador, pueden ampliar este mapa para que lo lean muy bien, ¿sí? Este mapa se encuentra en Google, bien bonito. Lo van a leer súper bien. ¿Qué tienen que tener en cuenta para leer? ¿Sí? Todos los cuadritos que, por ejemplo, el cuadro de convenciones que aparece aquí. Aquí aparece un cuadro de convenciones en la parte inferior derecha, ¿sí? Donde está el título y donde están qué significa cada uno de los colores, ¿sí? ¿Qué significa el color amarillo, el color verde, el color rojo? ¿Qué significa la línea azul? ¿Qué significa la línea rosadita? ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Si usted me lee muy bien esto, me va a poder resolver estas preguntas. Mapa 1. ¿Cuál es el título del mapa? Ahí está. ¿Sí? No te tienen que inventar nada. Ahí está el título. Fácil. Los discos. Sí, está fácil y ahí está el título. ¿Cómo se divide el territorio de los muiscas? Ahí está. Sí, míralo aquí. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿A quién le pertenecía cada territorio? Luego dice, mencione 3 templos o lugares sagrados de los muiscas. Y cuando hablan aquí en el cuadro de convenciones, la estrellita nos dice templos o lugares sagrados. Y aparecen en el mapa las estrellitas. Mencióneme dónde quedan esos templos sagrados. Tanto para el Zipa como para el Saque, ¿sí? Que ellos colocaron esto y por qué eran, ojalá si se pueden averiguar más por qué eran esos lugares sagrados para ellos, ¿sí? Y actualmente esos lugares sagrados, hoy qué ciudad o qué pueblito hay ahí, ¿sí? Mencione 2 lagunas del territorio de los muiscas, ¿sí? Aquí aparecen 2 lagunas, mírelas, ahí están y tienen el nombre. Eso es lectura de mapas, ¿sí? Lectura cartográfica de los muiscas. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente punto. Mapa número 2. El punto 2 tiene lectura de 2 mapas. El mapa número 2 también habla del territorio muisca, habla de los departamentos de Cundinamarca, del departamento de Boyacá y de los departamentos vecinos, ¿sí? Y también, ¿cuál es el título del mapa? ¿A qué se le llamó región del altiplano cundiboyacense? Ahí dice en el mapa, es lectura de mapa. ¿Cuáles son los departamentos donde los muiscas se ubicaron? ¿En qué departamentos? Ahí está, ¿sí? ¿Y cuáles son los departamentos vecinos de la región cundiboyacense en donde habitaron los muiscas? Ahí están los departamentos vecinos. ¿Listo? Es lectura de mapas. ¿Listo, mis amigos? ¿Sí? Bogotá queda en esta partecita que ven, aquí queda, y Bogotá era de los muiscas, ¿sí? Por eso tenemos mucho que aprenderle a los muiscas. Tercer punto. El tercer punto es el modelo de microverticalidad, ¿sí? Tienen que leerlo muy bien, mirarlo muy bien. Ese modelo de microverticalidad. Y van a completar este cuadro. Lo van a hacer también grande y bien bonito. Escriba con sus propias palabras, según lo que dice el texto anterior. ¿Cómo sería el modelo de microverticalidad empleado en la agricultura por los muiscas? Explíquelo con sus palabras. No es que se me ponga a copiar el texto, no. O sea, yo entiendo que este modelo es así porque y se escribe un bonito párrafo. Y luego me va a hacer... toca leerlo. Sí, claro, tienen que leerlo hasta que ustedes lo entiendan muy bien. Y sacar ¿Sí? la versión de ahí, ¿cierto, profe? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí pueden consultar Profe, más. una pregunta, ¿y hasta cuándo hay plazo para la guía? Ya les digo, ya les digo. Terminamos los puntos y ya les digo, microverticalidad y van a hacer esto, ¿sí? Aquí realizar un dibujo que explique esto de la un dibujo suyo, bien bonito, ¿sí? Que explique, escribe qué es y luego explique. Y
Y el punto número 4 es este, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que son los pisos bioclimáticos, ¿sí? Ese triángulo que les mostré de clima cálido, templado, frío, de páramo y de nevado, teniendo en cuenta esto, ustedes van a, mire, estos son los alimentos ancestrales que utilizaban los muiscas, ¿sí? Y que aún hoy lo utilizamos, que de pronto a ustedes no les gusta algunos, ¿sí? Pero que son muy ricos, nutritivos y que son importantes. Ustedes van a averiguar y van a mirar en dónde se producía, en qué piso bioclimático se daban estos productos, ¿sí? Por ejemplo, la uyama, la calabaza, el ají, la guanábana, la guayaba, el tomate, la piña, la pitaya, los cubios, que eran deliciosos, pues son deliciosos, las chuguas, la racacha, la papa, la yuca dulce, el frijol, el maíz y la quinoa, eran productos ancestrales de nuestros indígenas, que muchos de nosotros, y si ustedes hablan con sus mamitas o sus abuelitos, se utilizaban mucho. Los cubios, las iguas, son de un plato muy tradicional de la zona de Boyacá, ¿sí? Que son los cocidos, una delicia, que de pronto ustedes no conocen. Averígüenle a sus abuelitos o a sus papitos y verá que esos eran productos muy ricos y que se utilizaban mucho. ¿Qué van a hacer? Van a realizar la gráfica de los pisos térmicos o los bioclimáticos y van a ubicar a través de dibujos cada uno de estos alimentos ancestrales que utilizaban los muiscas. 500 años. Nancy, as muisca bukushie. We ahus guamukutas. Chuso as espigina. La tierra del Zipa y del Saca. Muisca masuisha, apsicuaca pana pusa guo. Sikuk shitaka puak, huega kukukua. Tundama. Bueno, mis amigos, los dejo con este abrebocas. La van a inaugurar mañana. Sí, es muy bonita la película.